Hola, hola, bonito día. Gracias por estar aquí. Estamos listas para hablar acerca de un tema muy importante que hemos venido trabajando en una serie. Este es el live número 3 de esta serie, que es Duelos Invisibles. Estamos hablando acerca de pérdidas gestacionales, del proceso que implica, de lo que no se habla, de las historias que casi no se cuentan, de cómo se enfrenta, de lo que pasa en nuestro cuerpo. Y el día de hoy especialmente quiero que te pongas cómoda, que te quedes muy tranquilita, que te prepares o te sirvas algo, un tecito, un cafecito, porque hoy vamos a ir al cuerpo. Y si este live o estos temas tocan tu historia, tocan tu experiencia de vida, es muy probable pues que haya sensibilidad. Entonces yo te invito a que lo hagas desde un lugar muy tranquilo, desde un lugar de corazón abierto, de corazón dispuesto. No tienes que estar fuerte, no tienes que tomar notas. Más bien te invito a que abras tu corazón para escuchar. Solamente se trata de estar, de recibir la información, porque voy a poner palabras a lo que a lo mejor no has expresado o a lo que quizá te hizo falta escuchar durante el proceso. Así que lo más importante es que tú estés tranquila y que te sientas cómoda. Si en algún momento tú sientes que tienes que parar, que a lo mejor tienes que respirar porque está llevándote a mucha sensibilidad, adelante, hazlo, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar acerca de las emociones que, digamos, son más intensas en nuestro cuerpo en un proceso de este tipo, lo que nuestro cuerpo guarda. Y vamos a hablar principalmente de lo que es la culpa, vamos a hablar de lo que es el enojo con tu cuerpo, de lo que es la evasión, y aquí voy a tocar un tema súper sensible que ya te voy a ir contando, y por supuesto lo que es el miedo, miedo por tu salud o miedo a volver a intentarlo. Entonces te pido mucha sensibilidad si no es tu caso, porque te repito, voy a abordar una línea muy delgada en donde requiero mucho respeto y sobre todo mucha compasión. Recuerda que la compasión no es lástima, la compasión es entender que allá en el otro también hay dolor, también hay cargas y tratar de aminorar a través de no juzgar. Voy a buscar aminorar la carga del otro sin responsabilizarme de ella, sin tener que hacer la mía, simplemente a través de no juzgar su experiencia, solamente entender que hay una perspectiva distinta. Esto es súper importante para algo que vamos a tocar sutilmente el día de hoy. Lo voy a hacer muy breve, digamos. No es el abordaje principal, pero es algo importante. Entonces, primero, vamos a comenzar por recordar que un aborto espontáneo, un embarazo embrionario o una pérdida gestacional no es solamente una experiencia médica o un proceso biológico, porque el cuerpo se encarga de manejar todo lo que tenga que ver con el proceso biológico. El cuerpo hace lo suyo, yo ya te conté incluso mi experiencia. Es también digamos que una experiencia que puede tocar a una mujer en distintos niveles, a nivel corporal, sistema nervioso, obviamente hormonal, su esperanza, su identidad, su vínculo con la vida, su relación de pareja, a lo mejor incluso relación con su feminidad. Entonces, por eso es algo que sí hay que hablar y te voy a ser honesta aquí, he notado algo muy peculiar que entiendo perfectamente. Sin embargo, no deja de ser como una red flag para que yo pueda seguir hablando de estos temas. El live de Duelos Invisibles en poco tiempo llegó a unas 1800 vistas. No sé exactamente cómo lo maneja Facebook, realmente no estoy muy adentrada en eso, pero lo han visto muchas personas. Sin embargo, pocas, muy pocas, se han atrevido a compartir algo o incluso a unirse al chat de WhatsApp, que es un grupo de apoyo. Lo ven en silencio, no comentan, no comparten, no se unen y está bien. No es un juicio de nada, ni te voy a decir, ve y comenta eso y cuéntame tu historia, no, para nada. Esto es un tema súper sensible que se aborda con respeto.
Sin embargo, a mí me deja ver que es algo que está ahí en nosotras las mujeres o en muchas mujeres, pero que no queremos ver o que no queremos afrontar. Incluso que pensamos que es que ya fue hace mucho tiempo, pues ya para qué le muevo, ya no importa. Y está bien si tú piensas así, yo no voy a convencerte de algo diferente. Yo solamente voy a ponerte el panorama, la foto completa, para que tú decidas si tu camino es decir ya pasó y ya no quiero volver ahí, no me interesa revisar nada. O si de pronto hay una reflexión en ti que diga, aunque ya pasó hace tiempo, creo que hoy es importante que yo me permita expresar o me permita reconocer lo que hay ahí. Es tu decisión, pero yo observo eso. Es un tema sensible, yo sé, yo entiendo perfecto, pero noto que muchas mujeres no quieren ir a ver, no quieren ir a revisar qué pasó. Simplemente es, ya tiene mucho tiempo, ya pasó, ya no se volvió a tocar el tema y sin embargo sigue ahí porque por algo están viendo los videos, porque algo está resonando contigo. Entonces, solamente repito, mi misión o mi propósito con estos temas es ponerte la fotografía completa, el cuadro completo y que tú decidas qué quieres hacer. Si tú decides mirar qué hay en ti, bienvenida. Si no, de alguna manera en tu tiempo podrás cambiar de opinión y está bien, ¿ok? Entonces, repito que estas pérdidas gestacionales son una experiencia que toca a una mujer en muchos niveles. Y muchas veces lo más doloroso no es como tal lo que pasó, sino que de pronto no tuviste el acompañamiento correcto, no pudiste hablar o incluso lo que empezaste a creer acerca de ti misma a raíz de esta experiencia. Porque, como te lo mencioné hace un momento, es algo que puede tocar tu feminidad o es algo que puede tocar tu relación de pareja. Así que lo que tú empiezas a creer de ti a raíz de eso, en todos los sentidos, a lo mejor te sensibilizas tanto y a lo mejor te culpas tanto y a lo mejor te enojas tanto o a lo mejor lo evades tanto que a la larga eso va reforzando el autoconcepto que tienes. Probablemente te haces la más fuerte, probablemente aprendes más o refuerzas el patrón de convencerte de que no pasó nada y de que vas a estar bien. Esa falsa resiliencia de que si no me acuerdo no pasó y ya el tiempo lo curará. Yo resueno un poco con eso porque estuve muy a punto de llegar a esa línea, de caer en ese lugar en donde yo muchas veces me he convencido de que hay cosas que no me importan para protegerme de algo que me duele. A lo largo de mi vida era un patrón que yo tenía, ya lo reconocí hace tiempo y lo he roto. Sin embargo, en esta experiencia, sí, como que mi primera reacción, recuerda que entra tu sistema nervioso antes que tú, fue el convencerme de que no era tan importante y de que pues ya no pasaba nada, a seguir adelante. Con el tiempo me di cuenta de que sí, a nivel fisiológico por lo menos, era importante reconocer qué había en mi cuerpo, qué huella había dejado y más allá de decisiones futuras o más allá de las emociones, era el poder encontrarme en un lugar de sanidad fisiológica, es decir, de salud, porque la huella en el cuerpo muchas veces te puede llevar inconscientemente, sin que tú te des cuenta, a un lugar de enfermedad o de una condición complicada. Me dice aquí Lidia, gracias por estar aquí. Se entra en desvalorización, por supuesto. Tu concepto puede cambiar. Aunque no lo reconozcas, a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero es un patrón que se forma y que pronto va a entrar de manera inconsciente en muchas circunstancias de tu vida. Por eso es que yo te invito a que tú simplemente te permitas ver y ya decides, ¿ok? Ahora, primera emoción de la que vamos a hablar, que se presenta en estos procesos, la culpa. Y muchas veces esa culpa es silenciosa. ¿Por qué sentimos culpa? Vamos por partes. Primero porque nuestra mente necesita encontrar respuestas, encontrarle sentido a lo que nos sucede. Y en encontrar sentido, pues obviamente está el hacernos preguntas, el pensar, ¿será que yo hice algo mal? ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Será que fue el estrés? ¿El coraje que hice el otro día? ¿Debí haber descansado más? Y si a lo mejor tuve que cuidarme más o tuve que haber hecho algo diferente. Y si a lo mejor hubo señales y yo no las vi. Nuestro cerebro va a intentar acomodar la experiencia haciéndose preguntas, tratando de encontrar respuestas. Y
aunque médicamente te puedan decir no fue así, esto es muy normal, que ya hablamos de eso también, puede ser que esas respuestas hagan que tú te sientas invalidada, que el que te digan, es que es algo que pasa muy frecuentemente, no reconozca tu dolor. Entonces, imagínate la ambigüedad en estas respuestas. O sea, no fue tu culpa, no te preocupes, pasa muy seguido. Al mismo tiempo puede estarte invalidando y activar tu cerebro a decir, es que tiene que haber una razón. Y entonces a volverte tu propio verdugo, a estarte cuestionando. Ajá. Entonces, aunque médicamente te digan que no fue así, que no fuiste tú, va a buscarse en tu interior una explicación o una respuesta. Porque cuando algo duele tanto, pues hay que encontrar una causa. La mente necesita encontrar una causa. Necesita poder darle una secuencia, darle una explicación, ¿de acuerdo? Ahora, vas a decir, bueno, ¿y por qué culpa y no cualquier otra cosa? Pues porque cuando tu mente relaciona esa respuesta a la culpa, te da una falsa sensación de control. ¿A qué me refiero? Si fue mi culpa, quiere decir que hay algo que yo puedo cambiar, que yo puedo hacer diferente, que yo puedo corregir. Entonces, si fue mi culpa, yo tal vez pueda evitar que esto vuelva a pasar. Es la forma en la que nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a procesar la información para dar respuesta y dar solución. Aunque no haya sido tu responsabilidad porque tú te cuidaste, porque tú hiciste lo que te tocaba, tu cerebro va a decir, tal vez si fui yo, hay algo que tenga que arreglar en mí, porque recuerda que buscamos la supervivencia más que el bienestar auténtico. Hay algo que está bajo mi control. Te recupera de alguna forma ese poder de tener control sobre la situación. Esa es la razón por la que muchas veces se puede asociar la respuesta de qué fue lo que sucedió a la culpa. Ahora, a veces, aunque esto suene súper irónico y suene así como súper loco, la culpa es una forma en la que tu sistema nervioso intenta sentirse a salvo otra vez. Vas a decir, ¿cómo? Pero si la culpa es de las emociones que más nos pueden drenar. Sí, pero te devuelve control. Inconscientemente te devuelve control. Si fue mi culpa, yo lo puedo arreglar, yo puedo cambiarlo. Porque muchas veces, aquí quiero ser como cuidadosa en el tema espiritual. Primero, no todo lo que duele es castigo, ¿de acuerdo? Espiritualmente a veces se puede sobrepensar y podemos llegar a creer que si me está doliendo es porque me lo merecía o es porque es el karma. No, no todo lo que duele es castigo. Y no todo lo que se pierde es consecuencia de que hiciste algo mal. Ajá. A veces, muchas veces, las pérdidas tienen otro origen. Y no voy a entrar a temas como ya muy profundos espirituales, de codificación, relación a los ancestros. Si tú quieres ir ahí y tratar de sanar la experiencia desde estos enfoques, maravilloso, puedes hacerlo. Yo siempre hablo de buscar sanidad desde ti, desde que tú aprendas a conocerte, a redescubrirte, desde lo que verdaderamente está aquí, contigo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Cómo lo proceso? ¿Qué ejercicios puedo hacer para sentirme mejor? Porque si tú quieres ir a buscar a tus ancestros a través de... Hay muchas terapias alternativas en donde lo puedes hacer. Tú puedes ir y seguramente vas a encontrar. Pero es muy importante que no te olvides de ver qué está aquí ahora en ti, en tu cuerpo, en tus sensaciones, en tus pensamientos, en tu conducta, ¿de acuerdo? Entonces por eso hago mucho énfasis en esto. Espiritualmente sí puedes ir y encontrar opciones para darle respuesta, está bien, pero primero yo te invito a que veas lo que está ya aquí ahora en ti, en tu interior y en tu cuerpo. Porque hay experiencias que duelen mucho. Y esto no significa que haya algo malo en ti o que tú fallaste o que hiciste las cosas mal o que no merecías o que tu cuerpo te traicionó. No, hay experiencias que tienen otros orígenes y es importante que tú puedas acomodarlo en un lugar en donde a ti te dé calma, te dé a lo mejor
un entendimiento compasivo. No vas a encontrar la respuesta lógica, pero sí vas a poder tener paz desde ti, ¿ok? Entonces, quiero aquí que en el tema de la culpa nos quedemos con esta frase. Tu dolor necesita amor, no juicio. No necesitas cargar con una sensación de culpa para darle respuestas a tu mente. Tu dolor solo necesita amor, no juicio. No te vuelvas tu verdugo. Procésalo. Ya sea en un grupo de apoyo como el que yo te estoy ofreciendo, en donde le estoy enviando unos audios, hoy de hecho voy a enviar el tercero, y donde te voy a hacer una invitación para trabajarlo con ejercicios somáticos. Puede ser eso, puede ser a través de un proceso individual de terapia, de coaching, de lo que tú quieras. Pero es muy importante que cuides no volverte tu verdugo. Tu dolor necesita amor, no juicio. ¿De acuerdo? Esto con respecto a la culpa. Vamos a hablar ahora de la segunda emoción. Más adelante te voy a decir como a nivel somático qué pasa con cada emoción, que es importante ir a resolver para cuidar tu salud física, porque recuerda que las enfermedades crónico-degenerativas tienen su principal origen en las reacciones químicas de nuestro cuerpo que vienen de las emociones. Entonces es muy importante ir ahí. Vamos a hablar ahora de la emoción número 2, del enojo. ¿Por qué es importante abordar el enojo? Porque puede ser que después de una experiencia de este tipo, tú sientas coraje con tu propio cuerpo. Puede ser que sientas que hay algo malo en ti que no hizo su trabajo. Puede ser que sientas que tu cuerpo te falló, que te traicionó, que no puedes sostener vida, que cómo vas a volver a confiar otra vez. Todos estos pensamientos, que son del verdugo que vive acá, pueden hacerse presentes. Y no quiero que te castigues por eso, porque a lo mejor de momento lo estás pensando y te estás castigando con estas preguntas, pero ya después, porque las emociones, recuerda, son pasajeras, ninguna emoción es permanente. Cuando ese enojo baja su intensidad, puede ser que tú entres en, no, bueno, es que pues no fue para tanto y yo me estoy castigando y entonces ahora entras en culpa porque te estás rechazando, porque te sientes enojada. Cuidado. Por eso es tan valioso que identifiques cada emoción, la proceses, le des su lugar y le des salida. Porque si no, una te va a generar otra y otra y entras en un bucle de nunca acabar. Muchas mujeres seguramente lo viven de esta forma porque no hay un proceso de gestión real de lo que están sintiendo. Y entonces se quedan atrapadas en ese bucle y se siguen castigando y se siguen enfermando a sí mismas sin darse cuenta. Por eso es tan importante, ¿ok? Ahora, este enojo puede generarte una desconexión muy profunda. ¿Qué pasa cuando alguien te hace algo desde esta perspectiva, ¿no? No vamos a entrar en detalles de si te hace o no te hace. Tú consideras que alguien te hizo algo, que alguien te traicionó, te falló, lo que sea. Y te enojas con esa persona. ¿Qué sientes? Rechazo. A lo mejor no quieres verla, no quieres ir a las reuniones donde está esa persona, no quieres hablar con ella, no le quieres contestar mensajes. Lo mismo sucede en ti con tu propio cuerpo cuando hay enojo. Puede ser que no quieras tocarte el vientre, puede ser que sientas rechazo cuando te ves al espejo, que te empieces a juzgar, que digas, me veo más gorda, más flaca, más chaparra, más alta, más lo que sea desde un lugar de juicio. Puede ser que te enojes incluso con tu feminidad y te endurezcas, que rechaces esa parte de ti que es el poder de dar vida. Endurecerte hasta crear un caparazón con tu propia feminidad. Imagínate qué fuerte es esto. Y es inconsciente, no es algo que tú decidas hacer con convicción. No es que me siento enojada con mi cuerpo y entonces ahora ya no quiero verme al espejo, ya no me quiero tocar. No lo piensas, simplemente está sucediendo. A veces puede ser que desde el lugar de supervivencia se vuelvan muy funcionales. No importa el grado de enojo que tengas, te vuelves funcional. Porque recuerda que tu propósito y el de tu mente es sobrevivir. No si estás bien o no, no desde un discernimiento de sanidad. Es simplemente ser funcional. Y por eso crees que todo está bien. Por eso piensas que no hay enojo, pues ya pasó, ya se quedó en el pasado. Todo está en orden. No pasa nada. Pero en realidad hay una súper desconexión con tu cuerpo. Algo está pasando a lo mejor en tu vientre que no lo escuchas. Y aquí te voy a compartir algo. En mi caso no fue enojo,
fue otra emoción de la que ahorita vamos a hablar. En la primera pérdida de la que ya te conté, no fue enojo, fue más evasión, pero yo me desconecté un poco de mí por unas semanas, digamos que un par de meses tal vez. Dentro de mi conciencia, yo estaba observando mucho mi cuerpo para darme cuenta de que todo fuera en orden, de que fluyera en orden, ¿no? Porque no quería terminar en el doctor, porque no me gusta y porque el sistema de aquí también tiene algunas cosas que a mí me hacen sentir incómoda. Entonces, según yo, conscientemente estaba muy observante de mi cuerpo. La realidad es que inconscientemente había una desconexión porque yo me estaba, como te lo dije al principio, convenciendo de que no pasó nada, ya, seguir adelante. Hay otras prioridades. Para mí había cosas más importantes que arreglar en ese momento que procesar una pérdida de algo que yo ni siquiera había tenido tiempo de asimilar. Entonces yo trataba de convencerme de no, todo está bien y me desconecté en varios sentidos de mi propio cuerpo. ¿Qué pasó? Me estaba mandando señales de que algo no estaba bien. Mi cuerpo me estaba gritando porque tu cuerpo te habla y te habla todo el tiempo. Cualquier dolor, cualquier malestar, cualquier sensación te puede dar información acerca de lo que está pasando contigo. Les he puesto 1000 veces el ejemplo del dolor de cabeza. Te duele la cabeza, rápido una pastilla. Cuando a lo mejor tu cuerpo te está diciendo, hey, me hace falta minerales. Hey, no hemos descansado bien. Hey, estás pasando mucho tiempo en el celular y ya nos está doliendo el ojo y el nervio. Y tu cuerpo te habla de 1000 maneras. Entonces yo estaba ignorando eso que mi cuerpo me estaba tratando de decir. Hasta que adivina qué, fui a dar emergencias. Por un dolor que no tenía explicación, por un dolor que los médicos no me supieron decir de dónde venía ni qué era. Me hicieron 1000 estudios. Hola. Me hicieron 1000 estudios y no, quién sabe. Nada más cuídate la vesícula. Y realmente yo no llegué por eso y no tenía malestares de eso. Por eso es que te digo que te desconectas de tu cuerpo y es importante que lo reconozcas porque tu cuerpo te habla. Después de años, ahí estamos sufriendo enfermedades porque no escuchamos el cuerpo a tiempo. Ese es el valor de saber reconocer qué pasa en ti, qué reacciones químicas hay en tu cuerpo para que puedas resolverlas a tiempo, ¿ok? Ahora, cuando el cuerpo vivió una experiencia, volviendo al enojo, una experiencia de pérdida, de dolor, de sangrado a lo mejor, porque eso es bastante impactante, procedimientos incómodos, miedo, incertidumbre, desvanecimiento de un ideal, el sistema nervioso puede asociar esa zona de tu cuerpo, por ejemplo en este caso el vientre, con amenaza. Si hubo mucho dolor físico, puede ser que lo asocie con amenaza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a rechazar esa parte de ti porque para tu sistema nervioso es una amenaza. Entonces, inconscientemente viene absoluto rechazo, viene desconexión porque tu cuerpo está tratando en alianza con tu mente de protegerte de volver a sentir ese dolor. Entonces recuerda que somos como, imagínate que tenemos un switch. Cuando hay mucho dolor físico, nuestro cuerpo decide apagar el switch. Te desconecta, por llamarlo de alguna forma, para protegerte del dolor. Por eso es que a veces cuando hay tanto dolor nos podemos desmayar, porque nuestro cuerpo tiene que entrar en un mecanismo de emergencia para poder protegerte del dolor. Entonces, eso es un nivel 100% físico. Aquí, involucrando o como seres integrales, pues esa parte de ti que tuvo tanto dolor o que representó una amenaza, sigue siendo un riesgo, por lo tanto, tengo que encontrar un mecanismo para protegerme de no volver a sentir ese dolor. Y recuerda que protegerte no es lo mismo que sanarte. Protegerte es poner una barrera, pero no vas adentro a resolver nada, solamente es poner una barrera. Entonces, cuidado aquí. Una parte del camino de sanación, digamos, es empezar a construir o a reconstruir un vínculo más amoroso con tu cuerpo. Primero reconocer qué estás sintiendo, reconocer si te desconectaste. Yo después de que fui a dar emergencias, dije, o sea, esto es un grito desesperado, mi cuerpo está gritando lo que yo no estoy reconociendo y no estoy hablando. Ve y trabaja. Como sin obligarlo, sin exigirle, sin pelearte con él. Es una conexión amorosa con tu cuerpo nuevamente. Lo puedes hacer a través de ejercicios de respiración, lo puedes hacer a través de un escáner corporal, que es como un ejercicio de visualización.
en donde tú vas registrando que sientes un hormigueo, frío, calor, lo que sea. Hay muchas formas, vamos a hablar más de eso, ¿ok? Ahora, una frase importante que quiero que recuerdes con respecto al enojo. Tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo también está en duelo. Uh-huh. Tu cuerpo no es tu enemigo en este proceso. Tu cuerpo también está en duelo. Por favor, recuérdalo. Sobre todo si estos temas tocan verdaderamente tu historia. Ahora, vamos a la emoción número 3. Evasión. Seguramente esta les va a sonar familiar a varias. A mí me sonó y ya te expliqué por qué. El sistema aprende a seguir adelante, a seguir funcionando sin realmente integrar la experiencia. Esto es lo que yo llamo falsa resiliencia. Nosotros somos seres resilientes porque nos podemos sobreponer a situaciones complicadas o a situaciones dolorosas. Esa es una característica como ser humano. Ajá. Pero muchas veces existe una falsa resiliencia, que es el tiempo lo cura todo. Si no me acuerdo, no pasó. Yo voy a fingir que todo está bien y a seguir adelante, pero realmente no hay una integración de la experiencia. O sea, yo avancé, me dispuse a avanzar sin observar, sin reconocer, sin validar, sin expresar, sin procesar y por supuesto sin sanar y sin integrar. Esto es algo muy común. Yo no estoy segura de si todas las culturas lo hacen de la misma forma, probablemente algunas no, pero por lo menos la mexicana, la latina, somos así. Órale, a seguir adelante. Chíllele tantito y a seguir adelante. Pero realmente un duelo no es chíllele tantito. Un duelo es un proceso que tiene etapas y que requiere mucha validación. Entonces no funciona de esa forma. Aquí quiero hablarte de 2 tipos de evasión. La primera es por protección, lo que te acabo de decir. Voy a crear una barrera en donde no voy a ver lo sucedido porque quiero evitar el dolor. Quiero evitar ir a ver qué emociones se generaron a raíz de esta experiencia. Qué terror ir a ver. Qué terror ir a ver que me dolió más de lo que yo pensaba. Aquí yo. Qué terror ir a ver que a lo mejor hay algo en mi cuerpo que está dejando huella de esta experiencia. Qué terror ir a ver ese dolor. En mi caso yo inconscientemente, te repito, lo manejé así hasta que fui a dar emergencias y ahí me dispuse a trabajar con mi cuerpo. Después vino el día en octubre me parece que hay un día en donde se conmemoran los duelos gestacionales o prenatales y yo dije, ¿existe un día de esto? Ni enterada, nunca me lo hubiera imaginado. Y ahí se destapó como la caja de Pandora emocional. Me dio mucho sentimiento, creo que hasta me puse a llorar cuando empecé a ver, porque me salió un post en redes sociales y empecé a leer los comentarios y me puse a llorar. Dije que esto quiere decir que aquí hay algo más, no nada más es sanar la huella fisiológica de la reacción química en mi cuerpo. También tengo que procesar en todos los niveles la emoción que yo pude haber sentido. Entonces, esa evasión es por protección. Está tratando de evitarte el dolor. Pero cuidado, porque muchas veces con el paso del tiempo va a salir. Si alguien aquí ha experimentado evasión en estas circunstancias, puedes ponerme un corazoncito blanco, puedes ponerme una manita, pon algo. Decir, yo la verdad es que no quise ver. Yo hoy por hoy conozco muchas mujeres, porque esto era un tema que yo no había abordado tanto. Me habían llegado casos en sesiones 1 a 1, lo trabajábamos, pero no había dimensionado hasta que me adentré porque fue una experiencia personal que yo tuve que integrar a darme cuenta la cantidad de mujeres que años después dicen, a mí me pasó, yo tuve, y no una, 2, 3, yo tuve 4 pérdidas a lo largo de mi vida y pues no, nunca hice nada, ni pues ya pasó. En una de esas corrí al hospital y luego ya estaba en mi casa y pues ya ni modo, tuve que ir a trabajar al día siguiente. O sea, la cantidad de experiencias de mujeres es impresionante, que lo han dejado pasar, simplemente como, ay, ya no importa, el tiempo dirá, o a veces ni siquiera hay oportunidad de procesarlo. La única opción que tienes es seguir adelante, porque resulta que tú acabas de perder un bebé, pero tienes ya 3 hijos que te están pidiendo atención, de comer, que hay que llevar a la escuela, que hay que ir a trabajar, y no hay tiempo de procesar nada. Eso es parte de la evasión. A veces es una necesidad
y está bien, ¿ok? Hay que revisar si ese ha sido tu caso. Si yo verdaderamente me encuentro ya en una gestión emocional de la experiencia, o si la verdad es que le di la vuelta desde el principio y nunca más quise volver a entrar a ese tema. Nunca más lo volví a tocar y así se va a quedar. Checa cuál es tu caso. Ahora vamos a la segunda versión, llamémoslo así, de la evasión. Y aquí es donde, como te mencioné al principio, quiero hablar con mucha sensibilidad, con mucho respeto, porque es un tema muy delicado. La segunda clase de evasión de la que te voy a hablar es evasión por evitación de la complejidad de una decisión y por evitar la emoción y la visión de un futuro incierto. Sonó súper complicado, yo sé, te lo voy a explicar. Evitación por la complejidad de la decisión. ¿A qué te suena esto? Si tú entras en un proceso de gestación y tienes que tomar una decisión que es compleja, que es dura, que es difícil, que da miedo, ¿a qué crees que me estoy refiriendo? Seguramente ya lo comprendiste. A veces hay mujeres que tienen que tomar una decisión en la etapa temprana de un embarazo. A eso es a lo que me refiero y de eso es de lo que voy a hablarte con mucha sensibilidad y con mucho respeto. No se trata, aquí, ojo, quiero ser súper clara antes de entrar a abordar lo que pasa en estos casos porque es súper complejo y yo acompaño a complejidad en las mentes, en las emociones y en las conductas. Por eso es que no quise dejarlo fuera, porque es parte de una pérdida gestacional, aún si es decidida o por elección, ¿de acuerdo? No se trata de forzar arrepentimiento, no se trata de inducir culpa, o sea, no quiero que lo escuches para que te sientas culpable, no se trata de romantizar el dolor y tampoco se trata de imponerte un discurso o una narrativa espiritual de castigo o moral de castigo. Ese no es mi tema, esa no es mi función, no estoy aquí para eso. Yo no juzgo moralidad y yo no voy a juzgar tu narrativa espiritual, no es desde ahí. Es desde la introspección, porque yo sé, hoy por hoy lo he confirmado, porque también he trabajado con mujeres que han estado en esta situación, que años después de haber tomado esa decisión, se dan cuenta que hay ahí una huella que no fue procesada y que hoy está teniendo algún tipo de efecto, ya sea que esté influyendo para que tomen una nueva decisión, ya sea que esté influyendo en que puedan volver a embarazarse, ya sea que esté influyendo en su relación de pareja o incluso en su propio verdugo, porque se activó a través de ver a alguien embarazada o se activó ahora que se casaron o se activó ahora que lo que sea. Por eso es que estoy hablando de este tema, ¿de acuerdo? No desde la moral, desde la introspección genuina que te puede llevar a un estado de mayor sanidad. No te voy a imponer nada, solamente quiero que te observes, ¿ok? Se trata de que podamos separar, si alguien aquí está en este caso, o si tú conoces a alguien que está en esta situación, por favor que lo mires desde este lugar. De separar la decisión de la identidad. Lo que decidiste en aquel momento no te convierte en una mala persona, ¿ok? Hoy no te convierte en una mala persona. Y yo sé que moralmente muchas personas pueden pensar distinto, pero es importante verlo de esta forma. Muchas veces mujeres han estado en situaciones muy difíciles que las ha llevado a decidir interrumpir este proceso de gestación. Y no vamos a juzgar por eso. Vamos a entender qué hay detrás de una experiencia de este tipo, ¿ok? Hola, Araceli, gracias por estar aquí. Después, se trata también de permitir la coexistencia. El cuerpo y el alma pueden necesitar un proceso que honra, incluso cuando hubo una elección. Es decir, hoy tú puedes necesitar honrar esa etapa de tu vida o esa decisión, a pesar de que en aquel momento fue algo que tuviste que hacer, que fue una elección. Pero a lo mejor hoy necesitas honrar la experiencia. A lo mejor hoy te acuerdas, a lo mejor hoy te imaginas que hubiera sido sí, cómo habría sido mi vida si yo. Necesitas a lo mejor honrar hoy lo que en aquel momento fue una elección, ¿ok? También se trata de poder entender que aunque fue
una decisión necesaria, aún así puedo sentir dolor por ella. A pesar de que fui yo la que lo decidió, me dolió. Y ahorita vamos a ver por qué en estos casos también pasa. También se trata de hacer la reparación con tu relación con el cuerpo, porque aunque haya sido una elección, pues también tu cuerpo pudo haberte dado señales de que había una desconexión, de que estabas a lo mejor enojada de alguna manera, de que rechazaste porque estabas en ese mismo camino de evitar la emoción, de evitar confrontar el dolor. Entonces a lo mejor la relación con tu cuerpo no es tan buena a raíz de esa experiencia, aunque tú lo hayas elegido. Aquí es donde eliminamos el juicio moral. Aunque tú lo elegiste, sí, hoy tu cuerpo necesita otra cosa. Y no se trata de castigarte por lo que en aquel momento decidiste, se trata de resolverlo hoy. ¿Cómo se logra esto? A través de ejercicios de respiración, de conexión de cuerpo y vientre, de liberación de tensión pélvica, de un lenguaje más amoroso, más de reconciliación, ¿ok? También se trata de crear un acto simbólico de integración y de reparación. Esto puede ser a través de una carta, a través de un ritual de reconocimiento. No estoy hablando de un ritual esotérico, estoy hablando de un ritual en ti, de un momento contigo, de conexión. Nombrar lo no nombrado en aquel momento, de hacer una despedida compasiva, un cierre de ciclo, de a lo mejor mostrar o reconocer esa pérdida sin que te autoaniquiles. Ajá. Eso es muy importante si es tu caso, si en algún momento tú tuviste que decidir algo así. No todas las mujeres lo viven igual. No debemos asumir que en una experiencia como esta hubo trauma forzosamente. Probablemente no, o probablemente sí. Y si es que lo hay, puede haber un duelo congelado, puede haber un conflicto moral, puede haber mucha culpa, puede haber algo no procesado, especialmente si hubo presión externa. O sea, imagínate lo complejo que es esto para una mujer. Presión externa, ambivalencia, soledad. O sea, tuvo que tomar una decisión de interrumpir esta experiencia y además se sintió sola. Secretismo me refiero a que no se lo pudo decir a nadie. Coerción, miedo o un contexto de miedo en donde mis papás me van a matar o a lo mejor mi marido, no sé, me va a dejar, no sé. Falta de acompañamiento y elaboración emocional, es decir, de procesar y acomodar lo que estaba sintiendo, y además un choque de creencias profundas. O sea, imagínate lo que ya de por sí representa la pérdida gestacional más estos elementos. Seguramente esa mujer, aunque lo haya decidido, no la pasó bien. Y mucho de esto es algo que ha estado evadiendo para protegerse de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces o muchas mujeres que tuvieron que tomar esta decisión, el dolor no siempre aparece en el momento, aparece tiempo después, con los años muchas veces. Yo tengo casos en donde años después lo mencionan, se atreven a hablarlo, porque a lo mejor no se lo dijeron a nadie, y ahí es cuando reconocen que hay un sentimiento que dejó huella y que nunca se procesó, que nunca se compartió. ¿Cuándo puede aparecer la activación de esa emoción o la activación de la consecuencia de esa decisión? Cuando desean volver a concebir, cuando ven a alguien embarazada o incluso ellas mismas están viviendo un embarazo, cuando ven a un hijo crecer, cuando algún familiar cercano, un sobrino por ejemplo, está creciendo, cuando viven una ruptura de una relación de pareja, cuando llegan a una etapa más madura y miran hacia atrás su vida y hacen un recuento de los daños, o simplemente cuando ya no se puede sostener porque es algo que está ahí buscando salir de alguna manera, ya sea verbal o fisiológicamente a través de alguna enfermedad. Entonces, en algún momento se puede activar la consecuencia de haber tomado esa decisión. Y es muy importante que tú te permitas procesarlo. No tienes que cargarlo sola, no tienes que castigarte, no tienes que evitarlo, no tienes que seguirlo reprimiendo, no tienes que dejar que te enferme la emoción que sea o la reacción química que sea, porque muchas veces dependiendo de cómo lo hiciste, si tomaste esta decisión, también puede haber secuelas a nivel físico en tu cuerpo, porque no es lo mismo que se practique esta decisión ahora, haberlo practicado hace no sé, 20 años, seguramente era muy distinto, yo no tengo idea, no es mi experiencia, lo respeto mucho, pero seguramente no es la misma.
mujeres se pusieron en riesgo, arriesgaron verdaderamente su vida por tomar una decisión como estas. Y además tuvieron que experimentar estos contextos. Imagínate lo difícil que pudo haber sido. Por eso es que te invito a hacerlo desde un entendimiento compasivo, no desde el juicio. Ajá. Ahora, ¿qué sucede en estas mujeres? Y esto, aun si no es tu caso, aun si tú no estás de acuerdo con estas decisiones, está bien. Yo no te voy a expresar aquí mi opinión personal porque no se trata de eso. Tú puedes expresar la tuya con mucho respeto, está bien. Pero sí quiero que entendamos qué es lo que pasa para lograr esta compasión, ¿de acuerdo? No se trata de justificar nada, se trata de entender. ¿Cuáles son los mecanismos más frecuentes que se presentan en mujeres que tuvieron que atravesar esta experiencia, que tuvieron que tomar esta decisión? Uno es la intelectualización, que quiere decir que la mente convierte la experiencia en algo 100% lógico para no tocar el dolor, para no volverlo una emoción. Entonces todo era lo correcto, tenía que hacerse, yo no podía, no era el momento. Se tratan de volverlo 100% una decisión racional, aunque duela. Y aunque esto puede ser verdad, el racionalizar la experiencia se usa como escudo o como armadura para no ver el dolor. Entonces ahí estamos reprimiendo. Por lo tanto, no hay un proceso de duelo. Se queda ahí intermitente, se queda ahí sin procesar, se queda ahí en estado de alerta el sistema nervioso, ¿ok? Entonces la decisión pudo haber sido necesaria y aún así dejar una huella emocional en ti y en tu cuerpo. Muy importante. El segundo mecanismo que atraviesan estas personas es la disociación o la desconexión, lo que hablábamos al principio. Mejor me desconecto porque no quiero enfrentar lo que atraviesa mi cuerpo, lo que estoy sintiendo yo, la realidad de mi vida, porque a lo mejor me estoy dando cuenta. Vamos a poner un escenario en donde quizá le dijeron al papá y él dijo, no, estás loca, a mí no me interesa, yo nunca te dije, yo ni quería, tú, ¿por qué no te cuidas? Lo que sea, ¿no? Imagínate ese escenario y la mujer en las condiciones más complejas de, no sé, presión social, familiar, tuvo que tomar la decisión. No solo se desconecta para evitar el dolor del cuerpo, sino de todo el ambiente alrededor, o sea, de enfrentar lo que representaba decirle a sus papás, de lo que representaba darse cuenta que estaba en una relación en donde no era elegida, no era prioridad, no era atendida, no era amada. Es un escenario súper complejo. Y esto se puede ver como, a lo mejor, no recordar el proceso, o sea, decir, no, es que ni me acuerdo cómo fue, no me acuerdo quién me acompañó, no me acuerdo dónde fui, no me acuerdo si me puse mal, no me acuerdo de nada. O también se puede ver como hablar del evento como si le hubiera pasado a alguien más. Eso es súper frecuente. Contar la historia no en primera persona, sino es que les pasa o dicen o puede ser que lo hablen como en tercera persona. También se puede ver como una sensación de vacío en lugar de tristeza. Como no puedo hacer el match de lo que verdaderamente está pasando en mí, solamente siento un vacío por todo mi contexto, pero no lo puedo poner en palabras, no puedo entenderme ni siquiera yo misma. Es tanta sobreestimulación emocional y también física, porque recuerda que hay procesos hormonales involucrados aquí, que solamente siento un vacío y no entiendo cómo acomodarlo y voy a buscar cómo llenarlo. Y ahí es donde vienen a lo mejor adicciones o donde vienen experiencias en relaciones destructivas. Tal vez voy a buscar llenar ese vacío a través de buscar el amor de esa persona que no me apoyó o de esa persona que me dijo, estás loca, yo ni quería. Voy a tratar de llenar ese vacío y eso puede ser muy peligroso. También se puede ver como una minimización automática. Lo que te decía, no pasó, no significó nada, yo ni quería, no me interesa, aunque en la realidad en tu corazón, en tu cuerpo y en lo profundo de tu mente estás experimentando mucho dolor. Y por supuesto también se ve como el que mejor no hablo de esto. Corto rápido cualquier conversación que tenga que ver o que pueda ser un detonante para mí alrededor de este tema. Yo conozco a alguien que vivió esta experiencia un par de veces por el contexto, digamos, que tenía a su alrededor. Y al principio le costaba mucho trabajo hablar de esto. Le costaba mucho trabajo reconocer que lo había decidido, que lo había hecho. Con el paso de los años, esto se volvió algo indispensable, porque entonces llegó a una edad más madura en donde ya tenía que decidir, como mujer, de acuerdo al reloj biológico, ¿voy a tener hijos o no voy a tener hijos? Y entonces ahí fue donde tuvo que ir a revisar qué había en ella,
corporalmente, fisiológicamente, porque estaba teniendo complicaciones para poder embarazarse. Y ahí es donde se vino la cascada de todo lo que había contenido por tanto tiempo, del contexto, de sus relaciones, de la relación con sus padres, de la relación con ella misma, del rechazo hacia su cuerpo, de cómo su cuerpo había cambiado a raíz de esta experiencia porque no hubo un procesamiento adecuado. Recuerda que el cuerpo también toma forma de acuerdo a lo que vivimos en muchos sentidos. Entonces, digamos que el congelamiento de la experiencia a la larga puede traer consecuencias fuertes y es importante reconocerlo. El tercer mecanismo que se presenta en estos casos es la compartimentalización. La mente pone esta experiencia en una cajita, lo empaqueta y a un lado. Se ve como, eso ya pasó, no quiero hablar de eso, no tiene sentido removerlo, no fue importante, no me interesa, yo no quería, pero después se activa. Y cuando se abre esa cajita de Pandora, entonces viene la complejidad, porque puede ser otro embarazo, infertilidad, que esto es súper, súper complejo, porque imagínate lo que una mujer puede sentir después de haber tomado esta decisión, desear tener un hijo y no poder. Y repito, estamos quitando el juicio moral. Estamos hablando desde un entendimiento compasivo hoy, ¿ok? Fechas, el famoso síndrome de aniversario, donde recuerdo, a lo mejor el cuerpo se siente mal, porque eso pasa en tu cuerpo si no lo sabías. Existe algo que se llama síndrome de aniversario, en donde muchas veces en fechas similares tu cuerpo experimenta sensaciones que hubo en aquel momento por esa experiencia de alto impacto. Eso también pasa. A lo mejor no lo has registrado. Yo me di cuenta con el nacimiento de mi hijo. Años después, en esos días yo tenía un dolor fuerte que no tenía nada que ver ni con mi periodo ni nada. Y cuando empecé a revisar estos temas somáticos me di cuenta que era eso. Hay que resolverlo. No era nada grave, pero era algo que se presentaba constantemente y yo no entendía por qué, si no tenía razón de ser aparente. Bueno, pues tu cuerpo lo experimenta. A lo mejor, si tú no estás tan conectada a tu cuerpo, lo has sentido, pero no lo has registrado. Probablemente muchas sensaciones que tu cuerpo tiene, que tú no entiendes o que ignoras, vienen de algo similar. Y si es una sensación incómoda, como en mi caso era dolor, lo puedes resolver a través de la terapia o el trabajo somático, ¿ok? Entonces, importante. El punto es que, volviendo al tema de poner todo en una cajita y que después se abra esa caja de Pandora y se active todo lo que hay ahí, pueden surgir muchas cosas. Es importante tener cuidado, ¿ok? Otro mecanismo es la culpa postergada, por supuesto. La culpa no aparece de inmediato necesariamente, aparece con el tiempo, puede emerger años después, cuando ya hay una madurez emocional, cuando ya a lo mejor cambió el sistema de valores. Quizá era una chamaquita en ese momento y bueno, tomaba decisiones así, nada más como desde un miedo a algo que quizá no iba a pasar. Pensemos en un adolescente que dice, mis papás me van a colgar de un árbol y resulta que a lo mejor no, era un miedo un tanto irracional porque no era lo que iba a pasar y con el tiempo, a lo mejor ya no a los 15 sino a los 30, ya cuando cambió a lo mejor tanto la madurez emocional, el sistema de valores, entonces ya viene la culpa. Y entonces ya viene a lo mejor el resentimiento hacia ti misma. Ajá. También se presenta cuando se desea tener otro hijo o un embarazo, cuando hay una pérdida espontánea posterior. Este evento es súper importante de reconocer porque puede ser de muy, muy alto impacto. Imagínate lo que pasa en una mujer que años atrás tuvo que tomar una decisión de este tipo y ahora desea y no puede o no se concreta. De verdad que si queremos hablar de sororidad entre mujeres, que está también de moda ahora y tenemos que apoyarnos, y es importante entender todo esto desde una perspectiva compasiva y no desde el juicio, porque a lo mejor tú estás en contra de estas decisiones. Te repito, yo no voy a hablar de eso en este momento, no de mi perspectiva personal, pero si tú estás en contra de estas decisiones, lo entiendo, está bien. Pero desde ese lugar no puedes entender lo que una mujer tuvo que atravesar. Y entonces, ¿dónde está la sororidad? Te vuelcas a tu juicio, a decir es que se lo buscó, es que está mal, es que no es correcto, es que lo que sea. ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está ese entendimiento compasivo? ¿Dónde está el apoyo entre mujeres? ¿Dónde está el poder unirnos
para sentirnos mejor, ¿en dónde queda? Por eso decidí también mencionar esta área de las pérdidas, porque es algo de lo que no se habla. Juzgamos la decisión y hay marchas para juzgar la decisión. Repito, yo no te voy a decir si está bien o está mal. Hoy no. En otro momento donde a lo mejor no esté hablando desde este lugar, podré expresar mi opinión. En este caso no lo haré. Pero hay marchas para eso, que andan con carteles diciendo no a estas decisiones. Pero nunca se habla de lo que pasa después con una mujer y yo creo que eso tiene mucho impacto en que tomen o no una decisión, porque se toma desde la urgencia del momento y no desde un panorama amplio de lo que podrán ser las consecuencias. Y no solo hablo de las consecuencias morales, hablo de las consecuencias internas. Entonces, parte de la sororidad es poder ampliar el panorama para acompañar a una mujer en su proceso de tener que decidir algo tan importante y tan fuerte. No desde el juicio, no desde el castigo, sino desde el esto puede pasar contigo si tú decides hacer esto. ¿Estás segura que quieres seguir ese camino? ¿Estás segura que no hay solución? Yo creo que no se habla tanto. No dudo que hay organizaciones, de hecho aquí hay una que yo conozco, en Utah no recuerdo el nombre, que acompaña a las mujeres en este proceso antes de tomar una decisión de interrumpir un proceso gestacional o de tener esta pérdida temprana. Hay una organización que lo hace, pero no es mucho. Realmente no pasa tanto. Y si nosotros hoy vamos a explorar estadísticas de embarazos en edades adolescentes, nos podríamos dar cuenta de que hay un montón de cosas de las que no nos enteramos, incluso como padres. Por eso es que me atreví a hablar de esto, porque creo que es muy importante, impacta muchas áreas sociales y familiares. Porque en este mismo momento, si tú me estás viendo, a lo mejor tu hija puede estar atravesando algo similar y tú no te has enterado. ¿Te imaginas la gravedad de las cosas? Y a lo mejor tú eres de las personas que van a las marchas y que no están de acuerdo, pero tu hija puede estar atravesando algo así y tú no estás ahí para acompañarla porque no estás viendo el panorama completo. Por eso me atreví, creo que es súper importante que podamos tocar este tema. Ahora, una vez aclarado el punto de cuál es la razón por la que lo integré, de por qué es importante entender qué pasa con las mujeres que están en estas circunstancias, pasemos a la emoción número 4, ¿de acuerdo? La emoción número 4 es el miedo. Miedo a tu salud y miedo a volver a intentarlo. Esta es una huella que queda en el cuerpo porque después de una pérdida, muchas mujeres quieren volver a abrirse a la posibilidad. Muchas, no todas. Pero al mismo tiempo tienes terror. A mí también me pasó. Yo no tuve una pérdida en mi primer embarazo, pero tuve una situación muy compleja con mi hijo. Ustedes saben, prematuro extremo de 28 semanas, 2 meses en terapia intensiva. O sea, fue muy, muy intensa la experiencia y yo me cerré completa y absolutamente a la idea de tener otro hijo. Si esto sucedió en mi experiencia, me imagino cómo podría ser cuando hay una pérdida. ¿Te da terror? Mucho, mucho miedo. Y esto puede verse como, sí quiero, pero no puedo relajarme. O sea, por más que intento, no lo logro. O sea, sí quiero volver a intentarlo, pero no. Y a lo mejor esto se ve reflejado en que no logran quedar embarazadas. Ajá. Sí deseo otro embarazo, pero me da mucho miedo ilusionarme. Pongo una barrera. Y esto impacta directamente la relación de pareja, porque ahorita estoy hablando de las mujeres, pero en los hombres también hay una situación similar. Ellos también sienten. En el matrimonio, el hombre también experimenta miedo, también experimenta emociones que no hablamos mucho. Entonces, aquí esta emoción puede ser compartida y de alto impacto para un matrimonio. También puede verse como, no quiero volver a pasar por esto. También me pasó. No sé si mi cuerpo o mi corazón podrían soportarlo. No sé si yo podría volver a lidiar con algo así. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Tener miedo no significa que no estás lista. Y esto aplica en todo. Aplica en emprendimientos, aplica en relaciones de pareja, aplica en volver a enamorarte, aplica en lo que quieras. Tener miedo no significa que no estás lista. Tener miedo significa que tu sistema aprendió que existe la posibilidad de que vuelva a doler. Y eso no es malo, es una característica de nuestra especie. Se trata de creer
que puedes manejar ese miedo, no de que te lo tienes que quitar. Yo por ahí tengo un video, lo voy a buscar, donde hablo de los diferentes tipos de miedo, de los que a lo mejor enfrentas, de los que a lo mejor disuelves y de los que simplemente nunca existen, son irracionales. Entonces, voy a buscarlo, es un tema interesante, porque no se trata de que te quites el miedo, se trata de que lo puedas acomodar en un lugar en donde no esté saboteando o bloqueando tu capacidad de elegir. Sí, puedo sentir miedo, ahí está, lo estoy viendo, lo escucho, lo estoy sintiendo, sin embargo, elijo procesarlo porque yo quiero seguir avanzando. Entonces, quítate de la mente, y esto, repito, para todo, que te tienes que quitar el miedo. Muchas veces lo tienes que agarrar de la mano y llevarlo contigo, como si fuera un niño chiquito que no quiere entrar a su primer día de clases. No lo hagas, no lo hagas. Lo agarras de la mano, ven, lo cargas y tú solita lo metes al salón de clases, así como un niño chiquito. A veces el camino, o muchas veces el camino, no es eliminar el miedo. Puede haber algunos miedos que digas, sí, puedo disolverlo antes de una experiencia. Puede ser. A lo mejor con un anclaje, la programación neurolingüística, bueno, existen formas. Pero no todos los miedos tienen que ser eliminados, muchos simplemente tienen que ser acompañados. Y este es uno de ellos, ¿ok? El camino es más en estos procesos de aprender a sostenerte a ti, de tener herramientas, incluso si el miedo aparece o incluso si el escenario no resulta como tú quieres. Y esto también te lo cuento con mucho amor desde una experiencia personal. Porque obviamente después de mi primera pérdida, y me tomó un buen ratito decidir si quería o no quería volver a intentarlo. Y en el proceso de decidir, ¿lo voy a volver a intentar? De verdad te lo comparto amorosamente, no con presunción, sino como una invitación. Yo aprendí desde las mejores herramientas que pude adquirir y que resonaron conmigo a prepararme para los dos escenarios. Si volvía a experimentar maternidad a mis 40 años con todos los planes que yo tengo, volver a empezar, o si no salía como esperábamos y volvía a darse una pérdida. Pude, con todo y miedo, prepararme para ambos escenarios. Y yo sabía que, aunque pudiera doler, porque obviamente duele, yo tendría la capacidad de afrontarlo, de sobreponerme y de estar bien. Entonces, a esto me refiero con que no se trata de que elimines el miedo, se trata de que aprendas a sostenerte a ti y que a lo mejor lo tomes de la mano y sigas avanzando. Ahora, recuerda que el trauma de estas experiencias no es propiamente o solamente la pérdida, es todo el contexto. Si tú esta vez enfrentas una experiencia con un mejor acompañamiento, con mejores herramientas, con mayor conciencia, con mayor sanidad emocional, el resultado seguramente será distinto. Aunque exista una pérdida, y te repito, te lo digo amorosamente por mi propia experiencia, el resultado es distinto. Lo procesas de una forma muy diferente, no porque no duela, sino porque tú estás más fuerte. Y eso no viene de afuera, viene de adentro, de tu capacidad de entenderte, de comprenderte, de escucharte, de abrazarte, de sostenerte. Por eso es tan importante que tú puedas observar qué sucede. Ahora, vamos a hablar de qué pasa en el cuerpo en un nivel somático, que esto es súper importante, por eso te insisto tanto en que vayas y revises. Cuando una experiencia reproductiva se vive con ambivalencia, miedo, urgencia, desesperación, secreto, soledad, presión, incertidumbre, culpa, el cuerpo puede registrar la experiencia como una amenaza, como una pérdida muy dolorosa, como una ruptura de integridad, como un conflicto no resuelto. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Después es casi, a lo mejor, imposible tener sanidad física al 100%, porque te repito, hay una huella, o incluso volver a embarazarte. Entonces es importante que tú veas qué hay en ti. Y no porque el cuerpo juzgue si está bien o está mal o qué tiene que hacer, sino porque tu sistema nervioso registra activación, shock, desconexión, alerta, riesgo, ausencia de integración, y entonces eso hace complicados los procesos. ¿Cuáles son las manifestaciones somáticas frecuentes de este tipo de situaciones? Ahí te va.
tensión pélvica o rigidez en vientre bajo. Estamos hablando de salud física, ¿ok? Sensación de vacío en el útero y bajo vientre, que no puedes explicar porque es difícil explicar una sensación de vacío en el cuerpo. Rechazo a tocar el abdomen o rechazo a tu propio cuerpo, a verte en el espejo. Respiración superficial al hablar del tema. Te cuesta trabajo respirar bien, respirar profundo. En los ejercicios somáticos que hemos hecho en algunos talleres, ha habido personas que les cuesta trabajo respirar profundo. Su sistema está bloqueado porque hay experiencias traumáticas en el cuerpo. Opresión en pecho y garganta. ¿Te has sentido así alguna vez? Congelamiento emocional. Yo creo que esta nos pasa a muchas. Náusea o incomodidad al exponerse a ciertos estímulos. A veces hay cosas que no entiendes por qué te detonan ciertas sensaciones. Hipercontrol posterior en sexualidad o fertilidad. Quieres controlarlo todo, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, qué día, del mes, del año. ¿Quieres controlarlo todo o lo evitas? Ansiedad en futuros embarazos. Y tú sabes que la ansiedad no es para nada saludable durante un embarazo. No solo para ti, también para tu bebé. Y llanto inesperado o una sensación súper incómoda de nostalgia, de desconsuelo, de desprotección ante bebés, ante ciertas fechas o ante ecografías, por ejemplo. No lo puedes explicar, pero sientes algo en la panza, algo en el pecho. Te dan ganas de llorar. Es una emoción contenida. Y recuerda que te estoy hablando de emociones contenidas como reacciones químicas en el cuerpo. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio somático muy sencillo. Lo voy a hacer en este momento. No sé en qué minuto vamos y no estoy segura de poder verlo aquí. No. Para ponerlo en la descripción. Cuando yo reproduzca el video me daré cuenta en qué minuto exactamente vamos. Y en la descripción del live voy a poner, si tú quieres hacerlo, a qué minuto debes ir para poder escucharlo. ¿Ok? Es súper sencillo. Si tú puedes hacerlo en este momento, te invito a que lo hagas. Porque es un regalo muy sencillo que quiero darte antes de cerrar el live. Si puedes, te invito a hacer esto conmigo. Vas a poner una mano en tu corazón y una mano en tu vientre. No tienes que sentir nada especial. Solo estar. Gracias, Almita. 1:02. Gracias. Solo tienes que estar. Inhala por la nariz y exhala lento por la boca. Nuevamente, inhala por la nariz y exhala lento por la boca. Si quieres, repite conmigo en voz baja o en tu mente, si tú puedes. Mi cuerpo hizo lo mejor que pudo. Y respiras. No necesito pelearme conmigo para sanar. Y respira. Puedo volver a construirme con amor. Vuelve a respirar. Y una más. No estoy tarde, no estoy rota, estoy aprendiendo a sostenerme. Respira profundo y exhala suave. Y ahora, date las gracias a ti misma por haberte permitido recibir esta información. No tienes que darle gracias todavía a tu cuerpo, a tu entorno, todavía no. Tan solo a ti, porque ya estar aquí significa que te permitiste. Y eso es muy valioso. Gracias por escucharme. Quiero ahora hablarte rápidamente de que, bueno, ya mencionamos que no todas las pérdidas llegan de la misma forma. Muchas, aunque no llegan de la misma forma, dejan huella en el cuerpo y necesitamos integrarlas. En el cuerpo, en el alma, en la mente. Y a veces no es que una mujer ya lo superó. A veces simplemente aprendió a no tocar el tema. Porque en su momento no tenía cómo sostener lo que sentía. Y entonces aprendimos a mejor no hablar de eso. Y aplica para muchas cosas. Justamente por todo esto,
porque sé que este duelo no solo se vive en la mente, sino también en el cuerpo, en la emoción y en el alma. Estoy abriendo un espacio, un encuentro presencial muy especial para el día 3 de mayo. Es domingo. Es un espacio profundamente cuidado, muy compasivo y amoroso para mujeres que han vivido abortos espontáneos, embarazos anembrionarios y que desean honrar esa experiencia y comenzar a sanar desde un sostén real. Si tú no te encuentras en esta situación, si estas dos opciones no son tu experiencia, aborto espontáneo o embarazo anembrionario, quiero darte de corazón la bienvenida. También puedes asistir. Si tu experiencia fue por decisión en aquel momento, eres bienvenida y nadie va a juzgarte. Se trata de sanar, de integrar esta experiencia y de poder estar mejor. No va a ser un evento informativo, o sea, no va a ser un taller teórico en donde vas a tener que tomar notas o hacer un resumen de lo que yo te voy a dar. Este va a ser un espacio vivencial y por esa razón estoy abriendo las puertas de mi hogar el domingo 3 de mayo. En mi casa voy a recibirte con mucho amor para que tengamos un espacio vivencial, un espacio de contención, un espacio amoroso, compasivo y sobre todo de dignificación para el duelo invisible. Lo vamos a hacer juntas. Te repito, no va a ser algo teórico, va a ser más un espacio para amigas, para compartir y para dignificar ese duelo. Todavía no está puesto el flyer, lo voy a poner un ratito, pero si tú sientes que esto toca tu historia, si tú sientes que este espacio podría ser para ti, no importa hace cuánto tiempo lo hayas vivido, a tu cuerpecito le va a hacer muy bien poder tener este proceso, poder tener este momento, este espacio y esta dignificación de la experiencia, ¿ok? Así que no importa hace cuánto lo viviste. Bienvenida para poder hoy darle ese permiso a tu cuerpo, para permitirte simplemente honrar, ¿ok? Así que con mucho amor te lo comparto, domingo 3 de mayo, va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde máximo en mi hogar, con mucho amor te abro las puertas, vamos a estar solitas, porque ese fin de semana no van a estar mis hombres de la casa, entonces va a ser un espacio solo para nosotras y lo vamos a compartir con mucho amor, con mucho cuidado y sobre todo con mucha compasión y mucho respeto, ¿ok? Entonces, bienvenida. Te voy a poner el flyer en un ratito. Domingo 3 de mayo. Lo hago en domingo porque la vez pasada que fue en sábado me dijeron muchos, es que yo trabajo y no puedo. Bueno, esta vez haremos en domingo a ver qué tal nos funciona. Ahora, para cerrar, quiero decirte que si hay algo de este live que tocó algo en tu experiencia, algo en tu vida, quiero que cierres este espacio recordando esto. No fuiste demasiado sensible por vivirlo así como lo hayas vivido. No fuiste demasiado dura por vivirlo como lo hayas vivido. No estás exagerando si todavía sientes algo, no importa cuánto tiempo pasó. Y no estás fallando por la acción que sea que estás tomando. O sea, no estás fallando por nada. Estás simplemente atravesando una experiencia que merece más compasión de la que probablemente en aquel momento te diste a ti misma o que recibiste de alguien. No lo sé, está bien. Y bueno, quiero agradecerte por estar aquí, por compartir este espacio conmigo, por permitirme hablarte, por permitirte escuchar esta información. Si este live te acompañó, puedes compartirlo con alguien que lo necesite, puedes a lo mejor enviarle el link a una amiga que tú sabes que vivió algo similar. Se trata de poder crear verdaderamente en todos los espacios esa famosa sororidad de la que tanto escuchamos y que tanto predicamos. Almita, muchas gracias por estar aquí siempre. Araceli, Aida, gracias por haber estado en el momento en el que se conectaron. No alcanzo a ver quién más, pero bueno, compártelo. Y te invito, te repito, te voy a poner la información en el flyer. Va a ser algo lindo porque voy a cuidar que este espacio sea adecuado y te sientas muy cómoda y contenta aquí en lo que yo llamo mi hogar.
Gracias por estar aquí. Te mando un beso, un abrazo y la próxima semana continuamos con otro live de esta serie y con el de la otra, de herida, la herida que elige por ti. También va a haber un taller, ese ya lo voy a lanzar en el flyer. Así que mantente pendiente que hay mucha información de valor para todas nosotras y también para los hombres, porque te recuerdo rápidamente, vamos a hablar de cómo construir una mejor relación cuando tu pareja no es de ir a terapia, no es de desarrollo personal. Y también vamos a hablar de las identidades masculinas de supervivencia y vamos a hablar de la herida femenina que conecta con cada tipo de identidad masculina. Entonces esto se va a poner interesante. ¿De acuerdo? Ahora sí, un beso. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Bye bye.